Hola queridos hermanos de Casa de Oración y todos aquellos hermanos y amigos que nos acompañan en este video, que el Señor los bendiga abundantemente. Bueno, hoy en día vamos a continuar con la tercera y última parte acerca del estudio de las obras que Dios bendice. Vamos a empezar ahora. Bien, si usted no ha visto las primeras dos partes, sería bueno que la vea para poder entenderle, si no, usted no le va a entender bien. Así que es bueno que vea la primera y la segunda parte del video. Bien, antes de comenzar vamos a citar las fuentes, la Biblia principalmente, y un seminario llamado Cómo tomar decisiones bíblicas de John M. Frame. Es un teólogo y filósofo cristiano y yo se lo recomiendo. Para que usted tenga una idea, nosotros todo el tiempo que hemos invertido en este estudio son aproximadamente 1 hora y media. Este seminario de John M. Frame dura 10 horas y yo le digo que le va a ser de mucha bendición verlo. Si usted lo ve, le va a ser de bendición. Bueno, nos preguntamos en los otros dos encuentros anteriores que hablamos de este tema, ¿por qué hay personas de mucha fe que parecen no ser bendecidas, que invierten muchas veces recursos en algo y no le da los resultados que esperan, que andan muchas veces con un mal estado de ánimo prolongado por los problemas que tienen, por malas decisiones que han tomado? ¿Por qué? Bueno, si bien nosotros acá en este mundo vamos a tener también aflicciones, vamos a tener pérdidas, vamos a sufrir, vamos a tener dolor por situaciones, vamos a pasar situaciones dolorosas porque el mismo Jesús nos los ha dicho. Hay una materia que se ocupa de enseñarnos qué obras Dios bendice y cuáles obras Dios no bendice. Esta materia, quizás para la sorpresa de muchos, es la ética cristiana, que es una materia que se estudia muy poco hoy en las iglesias. La ética cristiana es la materia que se ocupa de enseñarnos qué obra Dios bendice y cuáles Él maldice. La ética cristiana, desde el punto de vista cristiano, se aprende a través de la teología, viéndola como un medio para determinar qué personas, hechos o actitudes reciben la aprobación o la bendición de Dios y cuáles maldición. Habíamos también dicho que para saber qué es bíblicamente correcto o bueno o cuál obra Dios bendice, debemos aplicar el criterio bíblico tripartito, es decir, el criterio que la Biblia nos enseña de tres partes. Primero, que la obra que Dios bendice debe ser hecha con el propósito correcto, la norma correcta y la meta correcta. Cuando decimos con el que debe ser hecho con el propósito correcto, esto significa que debe nacer de la fe en Cristo, de un corazón redimido, de un corazón lleno del Espíritu y del amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por otra parte, cuando nos referimos a la norma correcta, es que tiene que estar de acuerdo conforme a toda la palabra de Dios o a las Escrituras. Y cuando decimos la meta correcta es para la gloria de Dios. Ahora, el proceso tripartito que se deriva de estos tres criterios, de estas tres partes del criterio bíblico, es un proceso que sigue estos tres lineamientos, como ya lo vamos a ver, y en la reunión anterior vimos las tendencias que tienen las personas, vimos algunas perspectivas y nos quedó pendiente una perspectiva y ver el tema de la interdependencia, cómo estos tres criterios se combinan y así nosotros vemos cómo Dios bendice esa obra. Bien, en cuanto a las tendencias, el primer grupo, hay muchas tendencias dentro de los cristianos para tomar decisiones y para buscar dirección de Dios, pero a grandes rasgos los podemos contener en tres grupos únicamente,
que es, el primer grupo hace énfasis en los indicadores internos, es decir, la conciencia, la guía del Espíritu Santo, toma también como un indicador la fe, los deseos, se guían a través de impresiones internas, vivencias internas. Y su interés es el propósito correcto, es decir, que nazca esa buena obra de una persona consagrada, llena de fe y llena de amor. Este grupo hace énfasis en esto. El segundo grupo hace énfasis en toda la escritura, es decir, su interés es que toda decisión que tome o todo juicio ético que haga, discernir entre lo bueno y lo malo, esté de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que la Biblia dice. Por último, dijimos que el tercer grupo, el énfasis, lo hace en las situaciones. Son las personas que analizan mucho las situaciones y lo que buscan es la meta correcta, que Dios sea glorificado a través de las situaciones que ellos viven y el análisis que ellos hacen de las situaciones. Bien. A menudo a muchos cristianos les parece ilógico poner relativamente igual énfasis a las tres perspectivas, pero ya hemos visto que la Biblia nos enseña a considerar los tres factores. Nosotros debemos considerar la palabra de Dios, nosotros debemos considerar la situación y nosotros debemos considerar la persona. Porque la palabra de Dios siempre se aplica a una situación a través de una persona. Esto es, en la mayoría de los casos, es así como la palabra de Dios se aplica. Por lo tanto, nosotros debemos aprender lo que la palabra de Dios nos dice, al mismo tiempo debemos ser personas consagradas al Señor y también analizar la situación para aplicar la palabra de Dios de manera correcta. Habíamos visto dos perspectivas en el encuentro anterior, la perspectiva existencial y la perspectiva normativa, es decir, lo que debe ser una persona para tomar estas decisiones, que debe tener una comunión con el Señor, que debe ser una persona llena del Espíritu, y también vimos la perspectiva de la normativa, que tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, lo habíamos visto eso, las decisiones que nosotros tomamos, y nos queda ahora la perspectiva circunstancial, es decir, ver la situación. Esta se enfoca en los resultados, en dar gloria al Señor, glorificar al Señor, en analizar los problemas, en evaluar cuáles son las metas, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos está en Romanos, capítulo 6, versículo del 2 al 4. Y este ejemplo lo tomamos del apóstol Pablo. Dice así: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte, una situación es esa, la muerte del Señor es situación, en la muerte de Cristo, a fin, ahí está la meta, de que como Cristo resucitó, es de nuevo otra situación, de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. De nuevo una meta. Acá nosotros vemos que Pablo está aplicando la perspectiva circunstancial, porque él, eso debemos tener bien presente, que para ese tiempo la única Biblia que tenían, o los textos así como quien dice sagrados, canónicos, era el Antiguo Testamento. Y él acá no está citando el Antiguo Testamento, está citando hechos que han pasado. No está citando puntualmente un mandamiento, sino circunstancias que se están viviendo en ese tiempo. ¿Qué había pasado? Y él dice, y bueno, y Cristo ha resucitado, y el fin es este, por esto él resucitó y nosotros hemos muerto con él a fin de vivir una vida nueva, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, él ahí está haciendo énfasis en la situación, en los hechos, en las metas, que es glorificar a Dios. No se enfocó en los mandamientos de Dios,
ni en la Escritura. Tampoco él dice que esto está hablándolo por medio de revelación del Espíritu o una guía espiritual, más allá que existe esa guía en Pablo, es evidente, pero él ahora lo que está citando son hechos, los hechos de su tiempo, incluyendo los eventos de redención y los fines que son la vida nueva. Vamos a ver otro ejemplo también de Pablo, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, ahí está una situación, erais libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais? Es ver el resultado de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin, el resultado de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido, la situación, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, es el resultado, y como fin, ahí nos dice la meta, la vida eterna. ¿Ve? Él está aplicando la perspectiva circunstancial, la situación, él está analizando situaciones, él está analizando hechos de su tiempo, él está analizando las metas, el fin que tiene llevar una vida cristiana. Y obviamente la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pedro también aplica esta perspectiva circunstancial cuando nos dice, Cristo padeció por nosotros, eso es un hecho, dejándonos ejemplo para que, ahí está la meta, sigáis sus pisadas. Él no se basa en un mandamiento, él no dice, Cristo dijo, sigan mis pisadas. No, él está resaltando un hecho, una situación, un acontecimiento histórico. Y dice, Cristo padeció por nosotros. ¿Y cuál es la meta? Que sigamos su pisada. Acá Pedro anima a los creyentes a que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, como Cristo también ha sufrido por su propia causa. Y él no cita la Escritura, tampoco dice que esto es una revelación del Espíritu, más allá que obviamente que el Espíritu también lo guiaba, pero el énfasis acá es la situación. Apela a la historia de la redención y específicamente al ejemplo del sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz. Vamos a continuar. Es importante que nosotros, como el apóstol Pablo, analicemos las circunstancias, y el apóstol Pedro también, situaciones, resultados, metas en cada decisión que nosotros tomemos o valoremos. Es importante que nosotros, como el Señor y los hombres de la Biblia, aprendamos a aplicar la norma pertinente a la situación que vivimos. No debemos ser inoportunos o aplicar normas bíblicas impertinentes a la situación que vivimos. Por eso debemos analizar la situación que vivimos. Hay hermanos que muchas veces en determinadas situaciones aplican la Escritura de forma inadecuada. Por ejemplo, alguien se equivoca en algo o se revela o hace algo equivocado dentro de la iglesia, y en vez de seguir los pasos que Jesús dijo, si es el hermano la primera vez, se equivoca y te dice algo, te agravia o te ofende, llámalo, separalo, habla con él a solas. Si no se arrepiente, bueno, busca a un par de testigos, un par de ancianos y háblenlo entre varios a esa persona, y luego el último va a tener que hablarlo frente a toda la congregación. Y hay personas que al aplicar mal la situación, pasan por alto los primeros dos pasos y son capaces de avergonzar a cualquiera frente de todos. Y eso está mal. Esa persona no sabe evaluar la situación. Otros hermanos solamente exhortan y vos no ves que consuelen, que animen, que alienten, que motiven. Otras personas solamente motivan, pero nunca exhortan o confrontan a alguien. Es decir,
confrontan cuando tienen que consolar, consuelan cuando tienen que confrontar. Son personas que no saben evaluar la situación ni aplicarla, ni aplicar la norma pertinente a esa situación. Puede ser también que la persona no tenga una buena comunión con el Señor, un buen vínculo. También puede ser eso, y que eso también sea un impedimento que ella aplique la norma correcta a la situación correcta. Vamos a seguir. Entendamos que analizar las situaciones no es una evidencia de falta de fe, sino de sabiduría. No podemos actuar siempre igual o tener los mismos recursos en diferentes problemas. No podemos usar o depender de los mismos recursos en las distintas situaciones. No lo podemos hacer. A medida que nosotros va pasando el tiempo, nosotros tenemos que hacernos o crecer en nuestra vida espiritual o hacernos de más recursos para enfrentar a situaciones que son distintas. Bueno, esto es, acabamos de ver las 3 reglas, desde la reunión pasada a la actual, las 3 reglas por separado. ¿Y ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver cómo interactúan entre ellas. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque las 3 perspectivas diferentes de las que podemos analizar la ética cristiana u obras que Dios bendice, no son partes separadas, más bien cada perspectiva es el todo de la ética vista de un ángulo u otro. Pero no es que esté separada las normas de Dios, no, pero se las puede ver de diferentes ángulos. Y teniendo en cuenta estos ángulos, nosotros somos bendecidos. Y vamos a ver ahora unos ejemplos bíblicos que algunos hermanos me decían que diera más ejemplos. Vamos a ver ejemplos prácticos ahora. Vamos a ver, el primero es el ejemplo bíblico de David y Betsabé. Esto es 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, no lo voy a leer ahora, voy a contarlo así a grandes rasgos, por si hay alguien que no conoce el relato. En este relato David está paseando por su terraza en el momento en que los demás habían ido a la guerra, los demás personas, digamos, quizás del gobierno, capitanes, etcétera, etcétera, se habían ido a la guerra, y él ve de la terraza de su casa una mujer que le atrae, que es una persona atractiva a sus ojos, que se llama Betsabé, y él hace que traigan a la persona, a esta mujer, a su casa, y comete adulterio sabiendo que esta mujer es casada. Lo mismo, tiene relaciones con ella. Ahora, desde el punto de vista que aplica David, veamos primero la perspectiva existencial, los indicadores internos. ¿Qué le decía el corazón? ¿En qué lo guiaba? Y bueno, el indicador interno, él deseaba a Betsabé. Él la deseaba. Entonces eso era algo, una luz verde o a favor. Pero él tenía que analizar ese deseo también a la luz de las otras 2 perspectivas o ángulos o enfoques, como usted le quiera llamar. En la perspectiva circunstancial, la situación no considera que que esa persona tiene un compromiso, y tampoco que lo que él va a hacer no va a glorificar a Dios. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Siempre las 3 perspectivas tienen que estar en armonía. Prácticamente lo vemos por lo general de una u otra manera a lo largo de la Biblia. Vemos al analizar que estas perspectivas están de acuerdo cuando se toma una decisión a la cual Dios bendice. La perspectiva normativa, toda la escritura, no aplica a David la palabra de Dios para esa situación y a su deseo, no reprime su deseo, no controla su deseo, no trata de sacar su deseo, porque la palabra era clara. La Biblia, ya en ese momento que ellos contaban con parte de las escrituras del Antiguo Testamento, claramente decía que él no debía tener relaciones, ningún hombre debía tener relaciones con la esposa de otro. ¿Cuál es el resultado?
cae en tentación y sufre serias y dolorosas consecuencias. Uno de sus hijos, Amón, viola a una de sus hijas, es decir, viola a su media hermana. El hermano de esta chica, Absalón, lo busca a Amón y lo mata. Después lo exilian a Absalón. Absalón se va al exilio y de ahí hace una rebelión. Muere mucha gente, en fin, trae realmente una maldición a su vida y a su familia y a sus seres queridos, a su entorno, porque mueren personas, las cuales eran personas que lo amaban a David, lo querían, y sin embargo, bueno, por esta situación sufren consecuencias también ellos. Ahí vemos cómo Dios maldijo esta obra. El ejemplo bíblico de David y Goliat, no lo vamos a dejar con una mala impresión a David, vamos a hablar también de David y Goliat. Bueno, usted conoce el relato, la mayoría lo conocen. David es ungido como rey por Samuel, luego lo buscan a David, lo manda a buscar el rey Saúl, lo llevan a la casa. En ese momento él escucha también que Goliat está insultando a los ejércitos de Israel, se enoja, va y con una honda y una piedra mata al gigante. Esto usted lo puede leer en Primera de Samuel en el capítulo 16 y 17. Ahora, veamos las perspectivas que se aplican a David. La perspectiva existencial, es decir, la persona, su intimidad con Dios. El Espíritu de Dios había venido sobre David. El Espíritu de Dios había venido sobre él. Por lo tanto, este era un indicador de que él estaba en comunión con el Señor. Pero no solamente eso, David tenía fe que el Señor le daría la victoria. Tenía una fe inamovible de que Dios le iba a dar a él la victoria. Estos son indicadores internos que tenía David acerca de esta situación. Acerca de la perspectiva circunstancial, Saúl, el rey de ese momento, no salía a pelear con Goliat siendo uno de los principales responsables y teniendo los elementos necesarios. Saúl era el principal responsable de salir a pelear con Goliat. Primero por el tamaño de Saúl. La Biblia dice que él era un hombre grande, de tamaño. Él tenía su armadura, tenía espada, era un hombre de guerra, tenía experiencias en batalla. Él debería haber salido a pelear con Goliat si ninguno de las otras personas se animaba. Tendría que haber salido él, pero él no sale. David había sido nombrado el próximo rey de Israel. Yo creo que con eso David también sentía cierta responsabilidad. No sale el rey actual, bueno, yo soy el futuro rey, bueno, por lo menos tengo que salir yo, pero no podían ser humillados de semejante manera, porque humillaban a todo su país, y lo que más yo creo que le dolió a David realmente es que también el nombre de Dios era humillado. David ya había matado a osos y leones con su honda cuando él estaba en su trabajo. Mira, esto es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Cuando él analiza la situación, él le dice, cuando él quiere ir a la batalla y le dicen que no vaya a la batalla, él le dice que él ya había peleado con osos y con leones y los había matado con su honda. Es decir, que no era la primera vez que David entraba en una situación así de riesgosa. No era. Ya David venía siendo preparado por Dios desde antes. Y luego lo que también debemos entender, que él era una persona, era un adolescente, pero tenía un carácter formado. Él estaba trabajando, es decir, que era una persona, era un obrero, un trabajador. Dios no bendice a las personas que son perezosas. Realmente la pereza a Dios no le agrada. Y David nunca hubiera matado ni hubiera tenido la experiencia con leones u osos si no hubiera estado trabajando. David estaba trabajando.
Porque el trabajo es muy importante porque forma mucho de nuestro carácter. Ahí nos enseña nuestras capacidades, pero también nos enseña nuestras limitaciones. Nos enseña muchas veces a depender de Dios. Es decir, nosotros debemos ser, los cristianos, personas trabajadoras. Con todas nuestras imperfecciones y limitaciones y luchas, algunas veces nosotros nos toca hacer tareas que son fáciles y la hacemos con mucha excelencia, otras nos cuestan, en fin, pero debemos trabajar, debemos ser personas trabajadoras. En ocasiones no nos toca justamente el trabajo que queríamos o que deseamos, pero bueno, momentáneamente, si no tengo el trabajo que satisface todas mis expectativas, y bueno, tengo que hacer lo que tenga a mano en ese momento. Quizá que a David no le gustaba ir a cuidar ovejas, pero la fue a cuidar y ahí ganó experiencia. En cuanto a la situación también, David antes de pelear con Goliat era reconocido como vigoroso, valiente y hombre de guerra por las otras personas. Es decir, que los siervos de Saúl, cuando le hablan de David, uno de sus criados, le dicen, mira, hay un joven que es David, es vigoroso, es valiente y es hombre de guerra. No nos dice la Biblia que antes él hubiera estado involucrado en una batalla, pero se ve que la gente lo miraba desde afuera y decía, no, este es un hombre de guerra, es valiente, es vigoroso. Esto debemos tener muy en cuenta. Luego David, analizando la situación, David se le da a él los elementos de batallas de Saúl, pero él no los usa porque él dice, no, yo no tengo práctica con esto, yo no voy a usar esto, voy a usar la onda que tengo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque Dios nos va a usar al principio con lo que tengamos a mano. ¿Qué le dice a Moisés? ¿No? ¿Qué le dice a él? ¿Qué tienes en tu mano cuando se le aparece? Y Moisés le dice, una vara. Y él dice, bueno, entonces agarra esa vara, anda ante el faraón, tírala y se va a convertir en una serpiente. Después usa la vara para distintas cosas. El Señor la usa para hacer distintos milagros a través de Moisés, usando la vara. Ahora, usted imagínese que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Y Dios le dice, no, mira, mejor búscate un paraguas. Imagínese la cara de Moisés. Lo primero que le hubiera preguntado es, ¿qué es un paraguas? ¿Y de dónde lo saco? Es decir, Dios nos va a dar elementos para trabajar para Él o para conseguir las metas que Él quiere que cumplamos, elementos que nosotros en la mayoría de los casos estamos familiarizados. Es decir, que David no era un chico de jardín de infante que salió y pasó justo por ahí y lo escuchó Goliat y se metió y le tiró una piedra y lo mató. No, no es así. Dios había estado formando el carácter de David a lo largo de los años y después él mata a Goliat. Esto es muy importante porque si no, muchas veces yo he escuchado predicaciones en que parece que David no tenía ni la más mínima idea de cómo tirar una piedra, pero la tiró y le pegó en la cabeza de Goliat y lo mató porque Dios quiso. Pero no trabaja Dios por lo general así. No lo hace así. Puede haber excepciones, pero Dios por lo general trabaja de esta forma como estamos viendo ahora. Desde la perspectiva normativa, el cumplimiento de toda la Escritura, Dios había ordenado claramente en su palabra liberar el territorio de Israel de las naciones que estaban habitándolo. Naciones que no eran del pueblo de Israel, las tenían que sacar, ya era una orden. Por lo tanto, Él cumple esa orden, lo que Él hace está de acuerdo con lo que ellos tenían hasta entonces como la Biblia o la palabra de Dios, que era más chica obviamente que la que tenemos nosotros. Pero ellos tenían ya parte del Antiguo Testamento a la cual ellos leían y obedecían. Bueno, algunos. Por otro lado, Samuel el profeta le había ungido para ser el futuro rey de Israel. No era una cualquier palabra.
Saúl era reconocido como profeta de Dios por todos, todo Israel, porque sus palabras se cumplían. Por eso sabían que era un profeta del Señor. Y él ya lo había ungido como rey. Y si lo ungió como rey y él siente el deseo de ir a pelear, ¿cómo lo va a matar? Y él analiza todo y hace todo este análisis. ¿Cómo Goliat lo va a matar antes que él sea rey? No. Entonces él ve también la escritura, ve lo que la palabra de Dios ha dicho. El resultado, Dios fue glorificado con la victoria de David. Dios fue grandemente glorificado. Vamos a otro ejemplo. Micaías y los 400 profetas. Esto lo podemos ver en 1 de Reyes 22 y en 2 de Crónicas 18. Salen 2 capítulos, este mismo relato. Bueno, le comento. En este relato está el rey Acab y quiere pelear contra Ramot de Galad, otro rey. Y le pide al rey de Judá, porque en ese momento la nación de Israel estaba dividida entre Judá y Israel, le pide que se una al rey de Judá, Josafat, a él para ir en contra de Galad. Entonces Josafat le dice, consultemos a Dios. Vienen 400 profetas y le dicen a Acab que el Señor le va a dar la victoria. El Señor de Israel le va a dar la victoria. Y Josafat duda un poco de estas palabras, de estos 400 hombres, y le dice a Acab, ¿no hay otro profeta del Señor? O no, duda seriamente porque en un pasaje dice, no hay un profeta del Señor acá en Israel, o sea que no les creyó a los demás, Josafat. Y le dice a Acab, sí, pero yo no lo consulto porque siempre me habla para mal, o sea que no le gustaba lo que le anunciaba este profeta. Pero este profeta es el que le anunciaba realmente lo que le iba a pasar en verdad. Este profeta era del Señor. Y van y los buscan, y este profeta le dice que él ha visto que Dios ha enviado a un espíritu inmundo a engañar a los 400 profetas. Y que si él va a la guerra, él va a morir. Esa era la palabra del Señor que él debía obedecer. Y él sabía bien acá, sabía que Micaías era un profeta de Dios, porque este hombre había dado evidencia de ser un profeta del Señor, porque si no, no lo hubiera llamado. Ahora, veamos las perspectivas que se aplican a Acab y a los 400 profetas. La perspectiva existencial. Acab desea pelear contra Ramot de Galad. Bueno, él puede haber dicho, este deseo mío me lo ha puesto el Señor, realmente yo lo creo que es un indicador, y quiero pelear contra Ramot. Luego ellos habían tenido indicadores internos poderosos, indicadores internos, los 400 profetas, porque habían tenido visión, una visión de que Acab iba a ganar. Pero esta visión de estos profetas se las dio un espíritu inmundo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien viene y nos dice que nos habla en el nombre de Dios sin usar la palabra, o usando la palabra así, media entre pelos, así, agarrado, atado con alambre, como decimos nosotros. Hay que tener cuidado. O cuando alguien viene y nos dice una revelación, la persona puede ser sincera, como estos profetas, yo creo que eran sinceros cuando les decían esto acá, pero estaban sinceramente equivocados, porque de los 401 profetas que había en Israel, este espíritu inmundo había engañado a 400, prácticamente a todos, el 99 punto no sé cuánto por ciento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen estas cosas. Luego, la perspectiva circunstancial. El rey de Judá, Josafat, se unía a la batalla a favor de Acab. Bueno, esto se puede haber entendido para Acab, o inclusive los profetas, de que esto era una aprobación que Dios estaba dando, ya que Josafat también iba a ayudar en la batalla. Otra
característica de la situación que debían analizar ellos era que Acab era un rey infiel a Dios, era vacilante, una persona vacilante, y había perseguido, por ejemplo, al profeta Elías, entre otras cosas. Acab no era fiel a Dios. Acab era una persona vacilante, había perseguido a uno de sus profetas, a muchos profetas, y había hecho otras cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso lo hubieran tenido que analizar también los profetas que le dijeron que Dios le iba a dar la victoria. Pero no lo hicieron. Josafat también tendría que haber analizado esto. Un día vamos a hacer un buen análisis de este pasaje. En cuanto a la perspectiva normativa de toda la escritura, Miqueas era reconocido como un verdadero profeta de Dios, pero no era consultado por Acab porque no le gustaba lo que Micaías le decía. Muchas veces lo que Dios tiene para decirnos a través de un maestro de la palabra o a través de la palabra no nos gusta, pero es lo que necesitamos. Recuerde que la palabra de Dios, si bien hay momentos que nos llenan de gozo, hay momentos que nos confrontan. Y nosotros no podemos ser selectivos con los pasajes, con lo que queremos escuchar, con lo que no queremos escuchar, etcétera, etcétera. Eso es malísimo. Lo que resulta al final es que seamos realmente engañados. Otra de las características es que Acab no hacía cumplir la palabra que Dios había ordenado a los reyes de Israel. La nación de Israel había sido separada, Dios la había separado para él, y él había dado leyes que debían cumplir en el Estado de Israel, y él no las hacía cumplir. Y él no tomó este punto de vista como algo que le indicara que él no iba a ser bendecido. Él directamente despreció esta perspectiva de la normativa, de lo que la palabra de Dios dice, la despreció, y finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Acab muere en batalla como la palabra de Dios lo había anunciado. ¿Qué le dijo Micaías? Vas a morir en batalla. Le anunció. Y él se enojó. Léalo, el pasaje es muy interesante. Léalo al pasaje. Vamos a ver otro ejemplo bíblico, el ministerio de Esteban. Hechos capítulos 6 y 7. Esteban era un hombre muy consagrado al Señor, uno de los diáconos que había levantado los apóstoles, y él fue lleno del Espíritu Santo y Dios hacía grandes milagros a través de él. Tenía mucha sabiduría, no pudieron contrarrestar los enemigos del Evangelio esa sabiduría que él tenía y ese poder que Dios había puesto en él, esa gracia, y por eso lo enjuiciaron falsamente y finalmente lo apedrean y lo ejecutan. Vamos a ver las perspectivas que se aplican a Esteban. Primero, la perspectiva existencial, acerca de la persona que era Esteban y su intimidad con Dios, la fe y el amor. Esteban estaba lleno de gracia, dice la Escritura, de poder y sabiduría del Espíritu. O sea que cumplía plenamente esos indicadores internos, lleno de sabiduría del Espíritu. Es decir, que tenía muy buena guía. Luego, en cuanto a la perspectiva circunstancial, Dios hacía milagros asombrosos a través de él. No solamente eran indicadores internos, sino que Dios confirmaba esa gracia que había depositado en él, ese poder y esa sabiduría del Espíritu, haciendo milagros. Milagros palpables y comprobables. Eso también es muy importante. Si alguien dice que hace milagros Dios a través de él, bueno, tienen que ser bien comprobables. Es como Jesús. Jesús, cuando hacía milagros, nadie ponía en duda sus milagros. Podían poner en duda el origen. Por eso los fariseos, como no pudieron negar los milagros que Jesús hacía, dijeron, bueno, pero este lo hace por el poder del diablo. Porque ¿qué iban a decir?
que no los hacían realmente. Si un ciego estaba ciego, después veía. ¿Quién le iba a decir que el milagro no había sucedido? Todo el pueblo sabía que había sucedido. Entonces ellos, ¿qué hicieron? No pudieron decir que él no hacía milagro. Era algo que ellos no podían negar. Entonces se lo atribuyeron a Satanás. Entonces, si alguien dice que tiene la fe como para hacer milagros, bueno, eso tiene que estar bien comprobado. Y el Señor no hacía milagros únicamente en una sinagoga. El Señor salía caminando por la calle y hacía milagros. En la calle, en cualquier lado. Eso también es importante de tener en cuenta. No lo habían podido capturar por medios de acusaciones legítimas, sino que mintieron para poder capturarle. Ese es otro indicador. Cuando hay deshonestidad del otro lado, para perjudicarnos a nosotros, nosotros sabemos, porque el Señor dijo, que somos bienaventurados cuando nos calumnien falsamente, diciendo toda clase de maldad acerca de nosotros. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. La perspectiva normativa, es decir, toda escritura. Su discurso ante el sumo sacerdote está basado en las escrituras que la iglesia tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Para ese momento no se había terminado el Nuevo Testamento, se estaba desarrollando. ¿Qué es lo que tenían como Biblia? El Antiguo Testamento. Y él basa su discurso ante el sumo sacerdote, ¿cómo? En el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el resultado? Él estando en ese momento testificando para el Señor, él ve la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Increíble. Él ve al Señor, ve su gloria. Después es martirizado por su fe. En Occidente muchas veces hemos perdido la idea de que morir por el Evangelio es una bendición. Nos hemos desentendido de esa verdad, pero morir por el Evangelio es una bendición. El siglo pasado, y este siglo también parece que continúa igual, se calcula que aproximadamente 8 cristianos mueren por día a causa de su fe en otros países donde son perseguidos. No en América, no en Europa, no tanto, pero en otros países sí, y los matan a los hermanos. Y para ellos es una bendición. Ellos piden al Señor fortaleza para dar su vida por el Evangelio. Y el Señor se las da. Son realmente admirables. Para nosotros son todo un ejemplo. Porque por causa del Señor pierden todo, pierden trabajo, pierden tierra, pierden casa, pierden familia, pierden su vida. Son realmente un ejemplo que nosotros debemos observar y seguir. Dio testimonio Esteban a una persona que presenciaba su martirio y lo apoyaba, que es el apóstol Pablo. El futuro apóstol Pablo fue influenciado por la muerte de Esteban. Algunos teólogos creen en mayor medida, otros en menos medida, pero que fue influenciado sin lugar a dudas por Esteban. ¿Y qué hizo después el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol del pueblo no judío. A Pedro se le encomienda a los judíos y a Pablo se le encomienda a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos, para predicar el Evangelio. Y Pablo fue tremendamente usado por Dios. Bueno, este fue el resultado de que Esteban haya cumplido estas perspectivas. Podemos hacer análisis mucho más profundo de todos los pasajes que yo leí, pero nosotros tenemos un factor que es el tiempo que debemos tener en cuenta. Usted después en su casa puede sentarse y hacer mucho más análisis acerca de estos pasajes. Bien, para finalizar, ¿es complejo aplicar estos enfoques o estas perspectivas o estos ángulos? Y quizá que al principio nos cueste, pero después ya cada vez es más sencillo.
empezamos a pensar en las vivencias que tenemos, analizamos la situación, nos enfocamos en lo que la Biblia dice, también tratamos de percibir la dirección interna del Señor, su paz, su fe, su amor que nos está poniendo en nuestros corazones. Eso es muy importante, es muy, muy importante. Y como yo les he dicho, nosotros somos adultos y debemos aprender a manejar la complejidad. La mayoría de nosotros tenemos varios frentes y muchas de las situaciones a las que nosotros enfrentamos no son sencillas de explicar y tampoco son sencillas de resolver. Bien. Vamos ahora a hablar con Dios, vamos a orar. Usted siéntase cómodo para estar en la presencia del Señor. Vamos a orar mientras yo pongo la música. Voy a leer un salmo y después sigo con una oración espontánea. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oh Padre Santo y Dios bendito, queremos pedirte con todo nuestro corazón que escuches nuestras oraciones. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, reconocemos tu señorío sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú nos das. Muchas, muchas gracias. Te alabamos con todo el corazón, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Aleluya. Que todos y toda la creación te alabe, Señor, y te reconozca como soberano absoluto. Bendito y santo Dios. Mira nuestro corazón, Señor. Tú sabes que te amamos con todas nuestras limitaciones e imperfecciones, Señor. Por eso, Señor, recibe la oración de nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, estar llenos de ti. Queremos cada día más gustar de tu presencia, de tu palabra. Queremos cada día gustar más de pasar tiempo contigo. Queremos llevar vidas totalmente consagradas a ti, Señor. Por eso te pedimos, como dice tu palabra, como dice la oración del Señor Jesús, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra en nosotros como se hace en los cielos. Sin dilatación, sin rebeldía, sin
murmuración o apatía. No, Señor, que hagamos tu voluntad correctamente y con todo el corazón y en el tiempo indicado, Señor. Ven a reinar en nosotros, Señor. Nosotros nos ofrecemos a ti y te entregamos todas las áreas de nuestra vida de forma incondicional. Llénanos de tu presencia y de tu Espíritu, Padre bendito. Señor, queremos que respondas nuestras oraciones, Padre, porque tu bondad y tu misericordia son infinitas. Tu palabra dice, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso creemos, Señor, que estas palabras que nosotros te decimos, estas peticiones se van a cumplir, Señor, porque van completamente de acuerdo a tu voluntad. Por eso te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo, y lo creemos, Señor. Creemos que tú has respondido, porque es algo que está de acuerdo a tu voluntad. Tu palabra dice, claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Tu palabra dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tu palabra dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es tu palabra que dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, Señor. Oh Santo de los santos, por tu infinita gracia, Señor, llénanos, contrólanos, satúranos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos, Señor, de gracia, como lo fue Esteban, como lo fueron tus apóstoles, como lo fueron los cristianos, Señor, del primer siglo. Queremos ser llenos de tu presencia. Por eso rendimos nuestros corazones y deseos y todo lo que tenemos y somos a ti, Padre. Bendito Salvador y bendito Dios, te queremos pedir también por todas aquellas personas que están participando o van a participar, Señor, de esta oración. Unimos nuestra fe para pedirte que tú las llenes de tu presencia también a ellas, Señor. Las llenes de tu Espíritu y las libres de todo mal. Señor, libera a todo aquel que está participando de esta oración y está cautivo de alguna manera. Líbralo en este momento, Señor, libéralo por completo. Que tu Espíritu Santo lo libere, Señor. Tu palabra dice que donde está tu Espíritu o el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso te pedimos, Eterno, que tú nos des completa libertad a nosotros y a todos aquellos que estén participando de esta oración en este momento o en el futuro, Señor. Padre Santo, también unimos nuestra fe para pedirte, Señor, que hagas que nosotros produzcamos, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, produzcas mucho fruto en nosotros, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que separado de ti no podemos hacer nada. Por eso queremos estar íntimamente vinculados contigo. Y si hacemos algo por ignorancia que no lo sabemos y estamos haciendo algún daño o algún mal o algo que a ti te desagrada, Señor, te pedimos con todo el corazón que nos perdones y nos apartes de ello, Señor. Padre Todopoderoso Dios, te pedimos por todos aquellos que están enfermos, nos están escuchando o nos van a escuchar. Te pedimos, Señor, para que tú sanes a esa persona espiritual y físicamente, sánala, dale salud, Señor, dale salud abundante. Te lo rogamos conforme a tus propósitos, conforme a tu consejo eterno, a tu poder y a tu misericordia. Sana a los enfermos. Te suplicamos con todo el corazón para que tú, Señor, también obres, Padre bendito y Dios amado, en la vida de las familias, Señor, de la familia de las personas que nos están escuchando y están participando de esta oración. Restaura esta familia, Señor, renuévala, Señor. Si hay peleas, saca, Señor, esas peleas, esas discusiones.
Si hay, Señor, heridas profundas en estos corazones, te suplicamos que tú los sanes, Señor, que tú intervengas en las familias de aquellas personas que están participando, Señor, de esta oración y de todas las familias del mundo, de todos, Señor. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, socórrenos a cada uno de nosotros, a cada ser humano, socórrenos, Señor. Bendito Rey, bendito Padre, también te pedimos para que tú suplas las necesidades de todas las personas, Señor, que están aquí participando y del resto del mundo. Suple, Señor, las necesidades física, financiera. Suple, Señor, danos, Señor, alimento, danos techo, danos ropa, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, tú eres nuestro proveedor. ¿En quién vamos a esperar? ¿En quién? Si tu palabra misma dice que no debemos confiar en príncipes o hijos de ellos, Señor. Por eso a ti te pedimos, a ti vamos que eres nuestro proveedor, nadie más. Señor, a ti como iglesia recurrimos y suplicamos tu bendición, Señor. Oh Padre Dios y Rey poderoso, envía obreros a la mies, envía obreros a la mies. Levanta en todo el mundo personas llenas de tu amor, llenas de tu fe y de tu Espíritu Santo, llenas de tu sabiduría, como Esteban, Señor, como Pablo, Señor. Levanta esas personas, Señor, y también nosotros nos ofrecemos para que tú hagas esto con nosotros también. Todopoderoso Rey y poderoso Salvador, te rogamos con todo el corazón, Señor. Te rogamos, Padre Santo, para que vuelvas el corazón de todos aquellos que no te conocen a ti. Señor, te pedimos que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos a la vida eterna, que todos procedamos al conocimiento de tu verdad. Te pedimos por todos, Señor, independientemente de quién sea o que haga o que crea, por todos te pedimos, Señor, para que tú les salve su alma como sea, salva nuestras almas, líbranos, Señor, de todo engaño, de todo pecado, de toda maldad, que nosotros realmente, Padre, amemos lo que tú amas y aborrezcamos lo que aborreces tú, Señor. Te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor. Unimos nuestra fe para pedirte por todo el mundo, por cada persona, Señor. Ayúdala, sálvala, Señor, que todos vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor. Oh Todopoderoso, te entregamos esta situación de pandemia mundial en tus benditas manos y te pedimos que intervengas, que pares estas pandemias, Señor, te lo rogamos. Sabemos, Señor, que si algo sucede en esta tierra es porque tú lo permites y sabemos que tú actúas con justicia, pero también sabemos que tu palabra dice: clemente es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso te pedimos con todo el corazón, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, líbranos, Señor, de todo mal. Y Padre, te agradecemos por todo, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por todo, bendito Señor y Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, estamos terminando la reunión. Usted ya sabe, si usted quiere comunicarse con nosotros, usted puede hacerlo por la página de Facebook, que es Cristianismo Bíblico para Todos, o también usted, si quiere, puede comunicarse con nosotros a través de la página web, que es elcaminoverdadero.com, y acá en las descripciones del video que dejamos están el número de WhatsApp, etcétera, etcétera. Si usted quiere comunicarse con nosotros, va a ser bienvenida su consulta. Le envío a todos un enorme abrazo y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Que el Señor le bendiga.